Humano Derecho, Radio Estación, presenta. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les habla Humberto Sánchez Amaya. Seguimos ahora en el Miope en Radio con la entrevista a Alberto Cavaliari, artista plástico, quien desde el 2 de marzo y hasta el 20 de abril de 2023 en la Sala TAC del Trasnoche Cultural presenta su exposición Tangibles Intangibles. Así que, como siempre les digo, relájense y escuchen. Bueno, Alberto, ¿cómo estás? Primero, para ¿cuánto tiempo tienes en el país? ¿Cuánto tiempo tenías sin venir? Prácticamente un año, y antes de ese año tenía casi 7 años sin venir. 7 años, sí, mismo, exactamente. Veo en esta exposición, en esta muestra en la Sala TAC, que hay una línea divisoria, ¿no? No desde su punto de vista físico, sino desde el punto de vista conceptual, porque veo dos propuestas que se marcan con una contundencia, ¿no? Está el trabajo que bien conocemos, claro, de la forma y la posición del humano frente a esa forma, y aquí vemos en el otro trabajo que apunta quizás a un detalle mucho más mínimo, ¿no? El cual se conjugó incluso con otros elementos quizás de la misma naturaleza empleados con esa, digamos, con ese sentimiento urbano, si puedo decirlo de alguna forma. No sé si lo capto. Pero fíjate que aún en una primera mirada pareciera que hay como una ruptura conceptual. Y más bien en la ruptura es formal, porque a nivel de concepto, a pesar de que pudiera parecer que está roto, hay más similitudes, porque desde mis comienzos con el trabajo artístico, yo siempre he trabajado en la idea de la resignificación o transformación de las ideas, de los materiales, de los símbolos. Entonces, en un comienzo, digamos, yo transfiguraba en los metales, que son rígidos, son para estructuras, y yo de alguna forma, la forma metafórica, nos hacía parecer etéreos, ligeros, livianos. En esta nueva obra hay como una resignificación de los símbolos, porque digamos que estoy llevando al formato de lingotes objetos que no son para estar en un lingote. Entonces, al tú llevarlos a un lingote, estás como haciendo una conversión y comparándolos con algo que uno asume como valioso. Entonces, el lingote de oro, que uno de pequeño, cuando el lingote que tiene uno en el imaginario es el de oro. Entonces, yo estoy como utilizando objetos cotidianos, alimentos, objetos de supervivencia, y al llevarlos al formato del lingote, estoy haciendo como una resignificación. Sería algo como similar a la transfiguración de los materiales, pero con otras ideas. Exactamente. Digamos, con esos objetos que pueden ser para inmediatos como nosotros, ¿no? Claro, fíjate, por lo menos en estos lingotes, cuando te hablo de sobrevivencia, en esta muestra tengo lingotes de oxígeno, sí, lingotes de agua, lingotes de alimento. En los granos, exactamente. Los granos. O sea, que es más valioso que el oxígeno, que pasas 3 minutos sin aire y te mueres. O pasas 4 días sin agua y te mueres. Entonces, hay como un paralelismo de ideas, ¿no? Pero a nivel formal, digamos que tú no sientes esa coherencia. Claro. De todas formas, hoy en día si algo que nos ha brindado el arte contemporáneo es la libertad, que no necesariamente tuviese que haber un hilo conductor de toda tu propuesta. Sin embargo, y es algo que, digamos, como que no me preocupa tanto si lo tiene, ¿no? De alguna forma, yo pienso que los críticos de arte y los teóricos serán los que analizarán y estudiarán esos detalles. Pero, a mi parecer, yo creo que hay mucha relación de la resignificación de los símbolos. Quizás no te utilicé la palabra, al utilizar la figura de la línea divisoria, quizás hablaba de una ruptura como tal, porque no puede haber ruptura, claro, sobre todo cuando estamos hablando del mismo artista, ¿no? Que claro, es el mismo camino, pero de distintas intenciones o distintos motivos, ¿no? ¿En qué momento consideras tú o qué motivo esta resignificación? Bueno, yo creo que uno está en un constante cambio y madurez, ¿no? Y digamos, yo empecé a hacer este trabajo de los nuevos cuando tenía 20 años. Entonces uno va madurando, igual como uno va madurando el trabajo en uno va cambiando su percepción, su mirada ante la vida, hacia el arte. Hay un momento que, de alguna forma, también te sientes como quieres explorar nuevas ideas y no quedarte como en las que ya conoces.
de ahí nace esa necesidad, ¿no? Exactamente. ¿Qué reflexión hacen del éxito que tuvo esa significación anterior, ¿no? Que comenzó, como tú bien dices, a los 20 años con los nudos, porque es un trabajo que ha repercutido y que es potente, ¿no? En muchos sentidos. Sí, bueno, la verdad que de alguna forma yo estoy como muy agradecido del éxito que tuvo ese trabajo, y hay que estar como muy atento, el artista tiene que estar muy atento, porque también corre el gran peligro de cuando una obra es legitimada y tiene aceptación comercial, muchos artistas suelen quedarse y repetir la fórmula, ¿no? Entonces yo siempre estuve como muy consciente de eso, y de alguna forma eso también me obligaba a mí a escapar, ¿no? Yo nunca quise como quedarme atrapado o anudado con mis propios nudos. Claro. ¿Qué crees tú que, o sea, cómo el público conectaba con esa época, ¿no? Con esa propuesta? ¿Qué crees tú? Yo creo que el público conectaba porque esa es una obra que de alguna forma está como en un espacio entre lo abstracto y lo figurativo, y el hecho que tuviese ese nudo, que es un referente humano, un referente que todos conocemos, genera como una comunicación, ¿no? Con las personas. De alguna forma también hay una lectura de que las cosas, esos nudos parecieron como que fuesen imposibles, y metafóricamente nos dice que las cosas sí se pueden lograr. Y yo creo que por ahí hubo como cierto encantamiento con la gente, con ese tipo de trabajo. Yo creo que puede haber también dos cosas, ¿no? Porque aquí hay una obra, una pieza que me parece muy significativa, que es una figura humana frente al elemento casi monolítico, ¿no? No sé cómo se llama la obra, la acabo de ver, ¿no? Y tú lo que haces es que esa intimidación que puedes sentir el humano frente a ese monolito, lo que hace es, diga, lo imposible, es decir, doblarlo, enrevesarlo. Puede ser también eso, ¿no? Claro. De hecho, una anécdota que yo tengo, que cuando yo empecé jovencito, cada uno de los trabajos que yo quería hacer, cuando yo buscaba ayuda en talleres, metalúrgica, que resultaba que todas las respuestas que yo obtenía era que eso no se podía hacer. Todo era imposible, doblar la viga era imposible. Claro. Todo. Y yo, para mí, desde mi mirada de joven, dice, no, tiene que haber alguna forma de hacer. Entonces yo creo que eso nos dice que hay que perseverar, pues, que las cosas sí se pueden hacer. Veo obras que son muy recientes, el año 2020, ¿no? Me parece que ese tiempo de pandemia, de confinamiento, fue no solamente de tiempo para emplear a crear, sino también de influencia, ¿no? Por lo que estábamos pasando. Entonces, sobre todo esa vuelta a lo necesario, a la supervivencia, ¿no? Exactamente. De hecho, fíjate que hay obras, bueno, tenemos la obra de O2 Stock, que es una obra que son tanques de oxígeno. No, el oxígeno viene en tanques verdes, medicinal o industrial. Fue una obra que desarrollé en 2017, mucho antes del COVID. El COVID, claro. Y llegó el COVID y bueno, hubo esa escasez de bombonas de aire en las clínicas. Ahorita en 2019 empecé a hacer los lingotes de alimentos mucho antes de la guerra de Ucrania, ¿no? Que ahora se asume se dice que en un futuro pudieran escasear los granos, y ya que Ucrania es de los máximos productores de granos. Sí, es una obra que habla de elementos que pudieran escasear a futuro. ¿Cómo ves? Ahorita está de paso en el país, pero si está en Estados Unidos, ¿cómo ves en Venezuela la dinámica de nuevas generaciones de creadores, ¿no? De artistas plásticos? Sí, bueno, yo he estado muy atento, yo he seguido por las redes, creo que es gente muy valiosa y que tiene mucho mérito, ¿no? Porque en circunstancias tan adversas veo que han podido seguir con sus propuestas y se mantienen activos. Si no tienen, digamos, los materiales, pero tienen ideas muy buenas. ¿Cuáles son los planes para lo que resta de su vida de Alberto? Mira, yo soy un trabajador incansable, ¿sabes? Seguir desarrollando mi trabajo. Seguir desarrollándolo. Cada propuesta te lleva a la siguiente, como algo inevitable, hay como una inercia creativa que no se puede tener. Hay obras, me imagino que están ahorita en el horno, ¿no? Que están por salir. Sí. ¿Van en esta línea también? Sí. ¿O otra exploración ahí, otras inquietudes?
tengo como cosas que me gustaría desarrollar a futuro, pero siento que me falta todavía tanto de estos dos nuevos grupos de trabajo que estoy exponiendo, que quiero como centrarme en terminar esto antes de arrancar con lo otro. Ok. Porque digamos que todos estos conceptos son como infinitos, ¿sabes? Ahí tienen muchas aristas. ¿Hay alguna crítica hacia un entorno, hacia un momento del mundo a través de tu obra? O sea, ¿esta es consciente o es una interpretación posterior al hecho? No hay, digamos que las obras tienen como muchas lecturas o muchas narrativas, ¿no? La verdad que nunca he querido ser una persona panfletaria ni oportunista, pero yo desarrollo las ideas en la medida que me voy sintiendo motivado, pero no nace de una necesidad de hacer crítica, ¿no? No es claro intención, ¿verdad? Digamos que hago mi trabajo por una necesidad interna de expresión. Y cuando estoy realizando el trabajo, lo estoy creando, y la verdad que no me importa nada, estoy como entregado a mi propuesta sin ninguna mirada pragmática. Ahora, una vez terminado el trabajo, tengo que ver qué hago con él, ¿no? Y cómo lo inscribo, lo inserto en un circuito de arte, o cómo lo expongo, o cómo lo comercializo, pero digamos que todo nace como de una forma muy íntima. Eso iba a decir que tu obra, a pesar de ese carácter urbano que tiene, por decirlo de alguna forma, es muy intimista. O sea, yo creo que es como una percepción de la cotidianidad y de la modernidad, que después tú te llevas, no sé si al estudio, a la habitación, al taller, lo que sea, y vas traduciendo esa confluencia del individuo con nuestro entorno urbano, por decirlo de alguna forma. Sí, digamos que yo voy como percibiendo detalles, ¿no? Quiero tener la sensibilidad de percibir cosas en el día a día, detalles que uno da por sentado, que se nos escapan y nos plagan. Y un poco respondiendo a la pregunta anterior, yo siento que si uno creara el trabajo con una mirada pragmática, si uno se pusiera a pensar todas las cosas antes de hacer la obra, terminaría por no hacerlo. Por no hacerlo, claro. Porque el medio del arte de alguna forma a veces entonces como un poco ingrato. Difícil, ¿no? ¿En qué sentido? Por lo menos demanda mucho tiempo, demanda mucha... Estás como muy solo, estás cuestionado, criticado todo el tiempo, inclusive por uno mismo. Hay momentos, mucha incertidumbre, mucha duda. Es difícil, ¿no? Es difícil la vida del artista. Si uno va a crear pensando de que tienes que movilizar estos trabajos tan pesados, tan grandes, costosos, terminaría por no hacerlo, ¿sabes? Bueno, pero sí siento que al final es muy intimidante, retador y a veces ingrato, pero también cuando piensas en esa otra acera y lo que ha alcanzado tu obra, ¿cuál es el lugar que nunca pensaste que podría llegar tu arte, ¿no? Y se ha expuesto y se ha visto? Bueno, mira, yo estoy como muy orgulloso y agradecido también que he podido colocar obras en espacios públicos de Estados Unidos. Claro, eso para mí ha sido gran logro, porque cuando uno emigra a otro país, de alguna forma es como si empezaras de cero. Claro. Como empezando de nuevo y ya no tan jovencito, ¿no? Claro. Entonces, al haber logrado varias exposiciones afuera y obras en espacios públicos, de alguna forma me reconforta y me da como fuerza para seguir. Claro. Buenísimo. Roberto, ¿hay algún sitio donde se pueda seguir tu trabajo para quienes nos escuchan? No sé si eres activo en redes sociales, página web. Sí, soy medianamente activo en Instagram y cavalieri.alberto. Bueno, Cavalieri Alberto. Buenísimo, muchas gracias. Perfecto, gracias a ti. Y eso fue todo por hoy en el Mi Open Radio. Les habló Humberto Sánchez Amaya, @Humberto Sánchez en Twitter, @Humberto Sam en Instagram. La primera entrevista a Alberto Cavalieri se realizó el 28 de febrero del 2023 en los espacios del Trasnoche Cultural por la emisora, en la dirección Melanio Escobar, en la coordinación Génesis Zambrano, en la coordinación de audio y edición de este capítulo Héctor Meneses. Nos vemos.